Bien, ahora sí, buenas tardes, buenas noches nuevamente. Muy contentos de estar aquí compartiendo este espacio. Eh, la idea de la charla de hoy, vamos a hablar brevemente de gamificación, vamos a hablar de matemáticas, vamos a hablar también de una red, un proyecto que está dando sus primeros pasos en México, y vamos también a, a conversar acerca de qué tenemos que considerar, qué buenas prácticas podemos implementar para que la implementación de una tecnología en particular sea exitosa en el aula y consiga los objetivos que nos proponemos. Mi nombre es Kevin, yo formo parte del equipo de Matific para la región de LATAM. No estoy solo, aquí me acompaña mi compañero Daniel Bojorques, también consultor educativo para Matific, para México. ¿Cómo estás, Dani? Hola Kevin, ¿qué tal? Muy buenas noches, todo en orden. Excelente, pues bienvenidos. Me alegro, me alegro. Bien, si quieren, los participantes nos pueden comentar de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando puntualmente. Y si les parece, para arrancar, no sé si alguien ha conocido, ha escuchado hablar de Matific con anterioridad, pero me gustaría compartirles un breve video para mostrarles de qué se trata y a continuación vamos con unas explicaciones adicionales. Bien, esto fue una breve introducción a lo que es el mundo de Matific puntualmente. ¿Qué es Matific? Para quien no lo conoce, Matific es una plataforma gamificada para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en niños de 4 a 12 años. Hemos tenido la oportunidad de visitar muchos colegios a lo largo de toda Latinoamérica y a lo largo del mundo, y hay una situación que siempre se repite, y es que a los chicos no les gustan las matemáticas. No nos gustaba en ese entonces cuando yo hice la primaria, hace unos 25 años aproximadamente. Hoy tengo sobrinos también, y bueno, experimentan un poco las mismas dificultades y la misma frustración que he experimentado yo en el pasado, ¿verdad? El mundo ha cambiado mucho desde ese entonces, pero no tanto la manera de lo que es aprender matemática y la relación que los niños actualmente tienen con las matemáticas. Y siendo el año 2023, la propuesta es probar con algo distinto para justamente poder obtener resultados distintos, ¿verdad? Entonces Matific es un recurso, es una plataforma educativa que tiene la particularidad de que está gamificada. Nuestros alumnos, los niños, van a poder aprender matemáticas mediante toda una serie de minijuegos que nosotros llamamos episodios, y cada uno de ellos cumple un rol especial y específico dentro de las currículas de los planes nacionales que impulsamos como educadores en nuestra institución. Matific es un desarrollo de hace unos 10 años, diseñado por especialistas en matemáticas y en educación. Empezó en Israel y luego se fueron implementando las pruebas piloto en Estados Unidos. Tiene la particularidad de que está alineada a distintas currículas. Bueno, en el caso de México está alineado al CEP, en el caso de Colombia los estándares básicos de competencia, y hay toda una multiplicidad de planes de estudios y de programas que nosotros también podemos seleccionar, ¿verdad? Nuestro propósito es despertar una actitud positiva hacia las matemáticas. Sabemos el lugar que las matemáticas ocupan en la cultura popular, y muchas veces asusta, muchas veces es el cuco, como se lo conoce, ¿verdad? Tiene también la particularidad de que contamos y está apoyada por lo que es la inteligencia artificial, y nos permite crear recorridos únicos y personalizados para poder atender las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes. En este viaje
de Matific, como habíamos hablado con anterioridad. Aquí me acompaña Daniel Bojorquez, actualmente en México y parte del equipo. Y bueno, también tenemos un invitado muy especial, ¿verdad, Dani? Así es, efectivamente. La intención justamente de abrir estos espacios con toda la comunidad educativa, pues es traer en cada webinar a un invitado no solamente con mucha experiencia, sino con gran relevancia en estos temas que tú acabas de mencionar, Kevin. Pues sin más preámbulo, les presentamos a José Antonio Pérez Robleda. Él es filósofo y escritor con experiencia en liderazgo docente, transformación digital de centros educativos. Es country manager de Redie, que ya les platicará un poquito más adelante sobre qué es Redie, y algo también sumamente interesante, que es fundador de Plecon, una consultora en transformación educativa. La verdad es que estamos muy emocionados de tener el día de hoy a José Antonio, y bueno, pues qué mejor manera para arrancar que pues haciendo esta pequeña introducción. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Tengo que decir que el emocionado soy yo, ¿eh? Llevo un rato jugando con Matific y bueno, pues sí me divierto mucho, para que les digo que no. Excelente, me parece muy bueno. Bueno, pues justamente como viene el título y la invitación que muchos recibieron, el webinar de hoy está titulado Juntos aprendemos más y mejor. Y el contexto obviamente en el que nos encontramos en la actualidad, pues es bastante desafiante. No sé cómo lo ves, José Antonio. Hace poco tuvimos oportunidad de hacer alguna revisión de algunos documentos, de algunos papers, y nos interesó mucho un paper en el cual se hace un breve informe y hasta cierto punto un informe breve. Me refiero a que no es tan extenso en cuanto a lo que realmente ocupa, ¿no? Porque han sucedido muchísimas cosas a lo largo de los últimos 3 años. Pero en este informe que compartió justamente el Banco Mundial sobre los costos y las respuestas ante el impacto de la pandemia, pues hay algunas cosas que nos quedan, pues obviamente de mucho interés, sobre todo a quienes nos dedicamos a la parte educativa y por supuesto a quienes se encargan, en este caso, de lanzar algunas, pues recomendaciones o pertinencias, ¿no? Con respecto a lo que actualmente se vive, sobre todo a esta parte del acceso y por supuesto a las vertientes nuevas de la tecnología. Algo que mencionaba justamente uno de los directores del Banco Mundial, que es Carlos Jaramillo, mencionaba acerca sobre que se debe actuar de forma vigente para recuperar el terreno perdido y aprovechar la oportunidad para mejorar los sistemas educativos, sobre todo aprovechando las nuevas tecnologías. Estoy seguro que desde tu lado, desde la parte de Redie, han hecho algunas recomendaciones específicas. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, José Antonio? Mira, primero sumar un poco a ese diagnóstico. Una de las cosas que nos hemos encontrado es que en todo el mundo ha aumentado el asentismo escolar. Y no solamente en la parte privada, uno pensaría que debido a la crisis, debido a todo lo que ha ocurrido con la pandemia y la pospandemia, que es lo que verdaderamente está afectando la educación, muchos papás dejarían de llevar a sus alumnos a escuelas privadas, pero también en escuelas públicas se están encontrando eso. Y no solamente en México, es un un fenómeno a nivel mundial. Nos lo encontramos en España, nos lo encontramos en Guatemala, en el mismo Argentina. Y al mismo tiempo nos estamos encontrando un movimiento pendular. Pareciera que más los maestros que los chicos están cansados de tecnología después de tanto tiempo con clases virtuales híbridas, ¿no? Y pareciera que hay un regreso a querer hacerlo todo presencial. Entonces no me extraña que este informe diga que estamos perdiendo una oportunidad o que podemos perderla y es el momento clave para reutilizar, para seguir utilizando la tecnología que estábamos utilizando en la pandemia, pero en clase. Lo que nos está ocurriendo es que muchos profesores dicen, no, ya no quiero volver a utilizar la tecnología. Quiero regresar exactamente al punto donde estaba. Y claro, los chicos ya no pueden, dicen que no, después de descubrir que sí se podía, descubrir que se podían dar clases de otra manera, que se podían utilizar otras herramientas, regresar al punto anterior con casi cero tecnología, ya no es una opción para muchos papás, pero sobre todo ya no es una opción para muchos padres de familia. Lo que ocurrió durante la pandemia es que los padres de familia se metieron en las clases y vieron que había profesores que eran muy aburridos, en especial algunos de matemáticas, ¿eh?
y otros que pues no, que daban clases mucho más amenas, que los chicos estaban enganchados, que querían conectarse. Cuando regresan los chicos a la presencialidad, entonces los papás se encuentran con que ya saben cómo son esas clases y han optado por cambiarlo de escuela, por hablar con la escuela, por hacer algunas acciones, ¿no? Entonces, efectivamente yo coincido con esta cita, ¿no? Y además es una cosa que nos hemos encontrado, es urgente no perder el punto en el que estamos y seguir implementando tecnología, ¿no? De cualquier forma, yo no soy tan incendiario, ¿no? Si lees el informe es un poco catastrofista. Yo pienso que es un movimiento pendular, es decir, después de la pandemia estamos en un punto en el que las comunidades educativas quieren menos tecnología, pero al mismo tiempo, después de haber probado lo bueno, ya es muy difícil regresar a lo anterior. Yo creo que naturalmente y mucho más rápido de lo que se hubiera producido antes de la pandemia, vamos a volver a un punto intermedio donde la tecnología va a tener un protagonismo mucho mayor. Pero bueno, ya me eché aquí un discurso. Ustedes desde Matifi, ¿qué se han encontrado? ¿Sí están demandando más, no están demandando menos? ¿Qué han visto? Bien, José, coincido un poco con lo que usted menciona. La pandemia realmente fue un impulsor para la adopción de tecnologías, no solo en la escuela, sino también en las empresas y en distintos ámbitos, como que de un momento para el otro tuvimos que cambiar radicalmente la forma de trabajar, la forma de enseñar matemáticas, la forma de dar clases, ¿verdad? Eh, Creo que estamos llegando a un punto de equilibrio interesante, teniendo en cuenta esto del péndulo que usted conversaba, ¿no? No sé si el péndulo está quieto todavía o sigue ondeando y yendo, alejándose y acercándose a la tecnología cada vez más o menos, ¿no? Eh, no sé si hay como una dosis justa que nosotros podamos definir en esa combinación de la enseñanza mediante la tecnología y la enseñanza tradicional, ¿verdad? Bueno, desde mi punto de vista sí hay un punto de equilibrio, ¿no? Es decir, al final la escuela nos ofrece muchos aspectos diferentes, ¿no? Los miembros de la red de Ready, que son directores de escuela, que tienen un interés especial no solamente en cambiar la educación, sino conectarse entre ellos para hacer fuerza, para que suceda más rápido, ¿no? Saben que una escuela no es solamente un lugar donde se imparten clases. Porque un lugar donde se parte en clase ya es una plataforma en internet, uno necesita ir a la escuela para eso, ¿no? Sino que la escuela cumple otras muchas funciones sociales, entre ellas el encuentro entre los chicos, entre la formación espiritual, la formación humana, y por supuesto una función muy importante, que estamos entrando en México en un periodo donde los papás nos vamos a encontrar, es que la escuela también cumple una función de guardería. Es decir, es el lugar donde dejar a los chicos de una manera segura durante un tiempo. Entonces, claro, si tú le das al chico tecnología todo el tiempo, la escuela deja de tener sentido, porque todas las demás funciones las van a hacer a través de una máquina, ¿no? Por otra parte, si no le das tecnología, está siendo negligente, porque vivimos en un mundo que ya está inserto en la tecnología. El punto de equilibrio es en el que los chicos desarrollen aquellas cosas que no deben hacerse delante de una pantalla, no porque no se pueda, hoy día se puede hacer todo delante de una pantalla, ¿no? Pero jugar fútbol es más rico agarrar una pelota y darle patadas, ¿no? Que jugar un videojuego. Entonces eso no lo puedes hacer en una computadora o no debería la escuela desarrollarlo en una computadora. Pero, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento matemático, del pensamiento visual, todo lo que tenga que ver con cómputo, todo lo que tenga que ver con ciertas lecciones, todo lo que no requiera habilidad psicomotriz fina, eso sí se puede hacer en una computadora. Y ahí es donde vamos a encontrar el punto de equilibrio, en el que la persona se desarrolla de manera completa y además una de esas partes fuertes es la parte de la tecnología. Y bueno, ahora que nada más nos está escuchando todo el internet, ¿no? Yo siempre digo una cosa, la escuela tiene cosas muy divertidas, pero tiene cosas muy aburridas. Todas aquellas cosas aburridas pueden mejorarse con tecnología, ¿no? Uno de los lemas que yo llevo hace mucho tiempo es, si puedes hacerlo fácil y puedes hacerlo divertido. Y ahí es donde entran herramientas como ustedes, que cosas que aparentemente pueden ser aburridas o dependen de que tengas el super profesor. Yo he tenido profesores de matemática excelentes que me han dado muy, muy buenas clases, ¿no? Pero cuando esos profesores no me han tocado, me ha aburrido mucho. Entonces, de repente, tener una herramienta hace que
la materia en sí sea divertida, que no dependa del profesor estrella, que no todas las escuelas lo tienen, ¿no? Y ahí, bueno, deja un momento que me adelante la pregunta, ahí también es un poco donde va a entrar la parte de Ready. En Ready estamos tratando de aglomerar a estos directores que tienen estas inquietudes, ¿no? En algún momentito más vamos a poner el enlace para que las personas lo puedan ver y va a quedar en el grupo, en el video cuando se publique, ¿no? Pero la idea es poder juntarnos a aquellas personas que tenemos estas inquietudes y poder darle un avanzón hacia adelante, es decir, no quedarnos nada más en lo que se estaba haciendo antes, sino en juntarnos y cambiar algo tan complicado de cambiar como es el sistema educativo, no solamente de un país, sino de todo un continente, ¿no? Ok, excelente, José Antonio. Justo algo que mencionas que es importante, esta parte de generar comunidad. Dentro de Redie, ¿con qué retos han encontrado al momento, sobre todo aquí en México? Sabemos que existen como ciertos grupos afines, ¿no? Hay profesores afines a ciertas materias, a ciertas tendencias, pero actualmente, ¿cómo lo ha hecho Redie para poder obviamente generar mayor comunidad con estos directores y por supuesto con comunicadores como lo han venido haciendo? Muy bien. Bueno, Ready en México es muy joven, apenas arrancó en enero, entonces ya somos una comunidad muy interesante, pero todavía somos una comunidad pequeña comparada con el tamaño del país, ¿no? Si estuviéramos hablando de otro país, a lo mejor ya seríamos una comunidad mediana. Te voy a dar un poco de los años de experiencia que tengo. El problema en México casi siempre ha sido de conectividad, es decir, el problema tecnológico. Las principales ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, sí tienen buena conectividad. Las capitales de los estados suelen tener buena comunidad, buen internet, buena comunicación. En el momento que te vas apartando de los núcleos urbanos, eso se va perdiendo. Lo que está buscando Ready es precisamente dar un espacio a los directores donde puedan encontrar estrategias para solventarlo, donde puedan compartir qué se está haciendo. A lo mejor no lo vas a compartir con el vecino al lado de tu competencia. O sí, también es interesante subir un poco el nivel de la comunidad en la que estás, ¿no? Pero de repente hay muchas soluciones que no vienen de otros lados, que se están dando aquí y que no se están compartiendo. Hay muchísima creatividad entre los directores de México y esa creatividad corre el riesgo de perderse o de customizarse tanto que quede enclaustrada en la propia escuela. Lo importante es poder compartirla. Y Ready está tratando de crear este espacio, un espacio de acción donde los directores se encuentren en una cancha neutra, donde no estén un poco mirando si el al lado es competencia o no, sino compartiendo problemas, experiencias y sobre todo soluciones. Estamos buscando dar ese espacio a los directores. Y por ejemplo, sí tienen los maestros y los padres de familia. O sea, cuando entras a Facebook y ves los grupos de Facebook y escuchas a los profesores compartiendo, ¿no? Ahí sí se encuentran esa parte. Yo siempre le digo a los directores, ustedes van a compartir quieran o no, porque sus profesores van a ir, van a hablar, están trabajando más en una institución. Mejor háganlo de manera consciente, ¿no? Totalmente, eso es una muy buena sugerencia. Sí, muy buena reflexión lo que acaba de mencionar sobre todo esto, ¿no? Que se va a hablar de los directores, por más que ellos no sean directamente los que los están mencionando. A ver, José, dentro de todo lo que es esto, de la idea de tender redes, de poder compartir buenas prácticas, está también el debate de la tecnología, ¿verdad? Y me imagino que quizás puede llegar a tener un rol preponderante en estos tiempos, esto de cómo nosotros podemos incorporar de manera exitosa una tecnología en el aula, ¿verdad? ¿Hay alguna recomendación en particular, algunos lineamientos que tengan que tener en cuenta los directivos que quizás nos están escuchando del otro lado a la hora de implementar un proceso de cambio que involucre la tecnología? Bueno, mira, hay muchas recomendaciones y yo llevo ya algunos años dedicándome a esto. Tuve la suerte de acompañar a prácticamente la mitad de la Google Reference School que había hasta 2021 en su proceso de adopción de tecnología. Y bueno, cuando hablamos de tecnología, yo siempre digo, el problema no es la tecnología. O sea, ahorita que estaban ustedes poniendo la presentación, decían, ¿quién en su sano juicio no querría una herramienta como Matif? No, el problema nunca es la tecnología. El problema es la resistencia al cambio de las comunidades educativas. Porque tenemos aquí un gran problema. Todo el mundo sabe lo que es una clase de matemáticas, ¿no?
Si tú le preguntas a cualquier persona y todo el mundo te dice cómo es una clase de matemática. Todo el mundo te dice, ¿cómo debes? Si le pides que lo dibujen, ¿no? Seguramente te van a dibujar niños sentados, mirando un pizarrón, como muchos sentados en círculo, pero todo el mundo tiene una cierta idea de cómo es una clase. Cambiar eso es algo que se vuelve muy complicado. Y para eso yo he encontrado una pequeña fórmula que es la que me va ayudando, con el tiempo ya no se ha hecho tan pequeña, ¿no? Que involucra 3 elementos: diagnóstico, alineación y generación de hábitos. El diagnóstico para saber dónde estás parado, la alineación para que todo el mundo esté remando en el mismo sentido y la generación de hábitos para que no sea, como dicen en México, una llamarada de petate, un evento único, un hongo que sale con la primera lluvia y desaparece, ¿no? Sino que sea algo un cambio que permanezca en el tiempo, que quede un poco anclado, ¿no? La idea es que cuando tú arrancas un proceso con tecnología en cualquier lugar, te decía, nadie en su sano juicio diría de entrada que no, salvo algunos puntos. Todos sabemos de quién estamos hablando, de los que dicen que no absolutamente a todo, ¿no? Pero el gran problema es la expectativa que nos va a generar una tecnología de cualquier tipo, ¿eh? Yo siempre hablo de los pizarrones electrónicos. Siempre cuando me acerco con un director le digo, ¿cuántos pizarrones electrónicos tienes en la bodega o cuántos has tirado ya? Porque finalmente nunca el profesor lo adoptó, nunca entendió para qué y cómo, ¿no? Cuando yo les presento una tecnología a una escuela, pues seguramente los profesores e incluso los coordinadores van a pensar que esa tecnología va a solucionar todos los problemas. Si de repente tienen alumnos que no prestan atención, es decir, no, ya con esto no van a prestar atención. Si el problema es que hay mucha carga administrativa, no, esto me va a quitar toda mi carga administrativa y yo ya voy a ser feliz haciendo otras cosas, ¿no? Si tengo alumnos que reprueban, esta tecnología lo va a solucionar. Más en el ámbito de las matemáticas, donde hay una cierta resistencia además de los alumnos, ¿no? Claro, cuando esas expectativas se incumplen, no siempre es culpa de la tecnología, no es que uno haya llegado engañado, ¿no? Sino simplemente que pues, esa tecnología soluciona algunas cosas y a lo mejor de tus 30, bueno, en Latinoamérica a veces son 40, 45, ¿no? Pero de tu salón de clases, pues a lo mejor ahora vas a conseguir que más de la mitad te preste mucha atención. Pero ese pelo pincho que está en el fondo, que no te prestaba atención no por tu clase, sino por los problemas que tenía, pues te vas a seguir sin prestar atención. ¿Qué quieres que te diga? Pero eso ya no es culpa tuya ni de la herramienta, ¿no? Y pues si el director te estaba pidiendo una serie de documentos y ahora la herramienta te los da, pero quiere que los transcribas, pues ya no es culpa de las herramientas, ¿no? Entonces no te va a solucionar todo. Y ahí es un poco donde viene el bajón. Esto no era todo lo que me prometieron. Pues claro, no es que no fuera todo lo que me prometieron. Simplemente es que tú tenías unas expectativas altísimas que a lo mejor no se han cumplido. Esto pasa con todas las tecnologías, no nada más con las tecnologías educativas. Mira, me encanta que pongas esta curva. No estaba preparado esto, ¿verdad? Pero efectivamente ese es el pico de expectativa. Una vez llegado a ese punto, tienes el mayor peligro de todos, que es el abismo de la desilusión. Y siempre se va a dar, ¿no? Vas a llegar con muchas ganas, se va a producir que no cubría todas tus expectativas. En el abismo de la desilusión es donde mueren la mayor parte de la implementación de proyectos tecnológicos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate una escuela que implementó esto en enero, por decirte algo, ¿no? Llegaron de Navidad, empezaron con la herramienta, todo el mundo estaba muy emocionado. Pero ¿qué crees? Llegó la Semana Santa y había que hacer exámenes. Y no estábamos todos listos para sacar los datos de la plataforma, ¿no? Entonces, nada, pues haz los exámenes como los hacías antes porque urge entregar una planilla a la SED donde venga todo, ¿no? Terminas de entregar la planilla y llega la Semana Santa. Y cuando regresas de Semana Santa te piden planeaciones. Y pues no las tienes hechas, porque en Semana Santa también tenías derecho a descansar y descansaste. Entonces, entregas un poco las que puedes y ¿cuáles tienes? Las del año pasado. No contemplan la herramienta. Y aquí es donde se pierde el hábito que habías adquirido con mucho esfuerzo los meses anteriores. Y aquí es un poco donde directores y coordinadores se las juegan. Aquí es donde necesitamos alinear muy bien la escuela para entender que pase lo que pase, sí tenemos que empezar a utilizar la herramienta. Y que cuando regrese tenemos que vencer a esta desilusión, a esta desgana y un poco a esta tracción, a esta resistencia
que tienen las escuelas. Las escuelas terminan siendo muy resilientes y siempre son capaces de volver a hacer lo que hacían. Por eso cuesta de repente tanto tiempo, tanto esfuerzo cambiarlas. Si superamos esto, entonces vamos a llegar a la rampa de consolidación. La rampa de consolidación cuesta. No les voy a decir que sea fácil. Hay maneras de acortarla con un buen diagnóstico, con una buena alineación, con la generación de hábitos. Pero una vez que esa rampa de consolidación se sube, entonces llegamos a la meseta de la productividad. Cuando llegamos a esa meseta de productividad es que ya hemos integrado esa herramienta. Y de repente ya los profesores ni siquiera se emocionan, lo dan por sentado. Y es cuando viene alguien de fuera y dice, wow, todo eso puedes hacer, ¿no? Y ellos ni se daban cuenta que ya lo estaban haciendo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo además de ustedes, ¿no? Cuando hacemos olimpiadas de matemáticas, las primeras cuesta muchísimo trabajo hacerlo, incluso con Matific, y no me refiero a la herramienta que está lista para hacerlo, ¿no? Sino me refiero a cuesta mucho trabajo organizarla, conseguir que los alumnos participen, que todo el mundo entienda, ¿no? Pero una vez que las has hecho 2 o 3 veces, ya sale solita. Y en ese sentido es cuando es la gente de fuera la que le da realmente un valor. Esa meseta, cuando ya sale solo, es cuando un hábito se ha adquirido en una organización, ¿no? Bueno, ese es un poco el camino regular, pero a ver, cuéntenme un chisme. ¿A ustedes cuándo se le caen los proyectos? ¿Cuándo hay alguien que dice, no pude adoptarlo, ¿no? ¿Si es en el abismo de la desilusión o en qué parte? Pues existen varios tiempos, ¿no? Algo que mencionabas importante es la generación de hábitos. Es sin duda el pico de expectativas cuando los profesores no solamente quieren una herramienta que les ayude a simplificar actividades de cotidianidad, ¿no? Como puede ser llenar un reporte, como puede ser hacer una planeación y que muchas veces tienen que ser escritas a mano. Nos hemos encontrado, sobre todo aquí en México, el tema de la consolidación con otros programas, ¿no? Nosotros estamos alineados a la SEP, tenemos alineación, como lo mencionaba Kevin, de algunos otros planes de estudio a nivel internacional. Y algo es sumamente interesante y que nos ha pasado es esta parte de generación de hábitos. Pareciera que es durante los primeros 2, 3 meses y es la prueba de fuego, las vacaciones, que es en este momento, cuando los profesores realmente dicen, bueno, vamos muy bien, pero no les quiero dejar nada, ¿no? Asignado. Y regresan de vacaciones y pareciera que se olvidó todo, ¿no? O sea, se olvidó completamente todo y entran en pánico. Entonces, lo primero que hacen es marcarnos y suceden varias cosas, ¿no? La primera llamada es de no sé qué hacer, la siguiente es de nadie está haciendo nada, ¿no? El director nos dice, no, es que nadie hace nada, ya les dije, y la tercera es el papá. El papá ya llega, o sea, ya nos llegó a contactar a ver si algo pasa con la plataforma porque no tiene nada asignado el niño o simplemente pareciera que ya no lo están utilizando, ¿no? Esos son como las situaciones que han ocurrido en algunos colegios. No, y además, a mí siempre me sorprende eso, ¿no? De cómo llegan las vacaciones y todo lo que les enseñaste de repente se les olvidó y es casi en empezar de cero, ¿no? Lo que yo me he encontrado muchas situaciones como esa, ¿no? Es que se tarda aproximadamente entre 1 y 3 semestres en generar un hábito educativo, ¿no? En una persona se supone que son 21 días, ¿no? En 21 días uno puede generar un hábito, pero en una escuela generalmente puedes decir que está implementado en 2 semestres, en un curso escolar completo ya tienes un hábito implementado, pero en el siguiente semestre es donde te la juegas, ahí es donde vas a ocurrir que sigue solito, ¿no? Y ¿sabes? Hay una cosa ahí muy curiosa, no sé si les ha pasado a ustedes, pero mucho tiene que ver con los adoptantes tempranos, los early adopters, ¿no? Que cuando regresan de las vacaciones y hay una serie de profesores entusiastas que sí lo están utilizando, eso se platica en la sala de profesores, se platica en los seminarios, ¿no? Se platica en los pasillos. Cuando tienes un grupo de profesores que sí lo están adoptando, ahí es cuando los demás dicen, ¡ay, qué pena!, ¿no? O sea, o lo adopto o no voy a hacer como estos, ¿no? O lo empiezo yo a utilizar, ¿no? O al revés, empiezan a preguntarse entre ellos, ¿y esto tú cómo lo haces? Claro, cuando ocurre lo contrario, oye, ¿tú estás utilizando esto? No, yo ni para qué, ni me acuerdo. Ahí un poco se te va, ¿no? ¿Qué experiencias positivas han tenido ustedes? ¿Cómo lo han resuelto? Bueno, a ver, lo primero es mencionar que desde Matific, primero son 10 años ya de desarrollo
Y la plataforma realmente es intuitiva, ¿no? Porque fuimos modificando esas cuestiones de la parte de experiencia del usuario para simplificarla cada vez más y hacerla cada vez más intuitiva. Además de eso, nosotros acompañamos a lo que es al docente y al equipo directivo en la implementación de Matiz, ¿verdad? Solamente con unos datos de acceso, como quizás hablábamos anteriormente, no vamos a lograr ese cambio que se sostenga en el tiempo que nosotros buscamos, ¿verdad? Entonces, cada colegio que confía en nosotros tiene una persona asignada, una persona real, Rodrigo, Luciana, ojalá lo conozcan, las conozcan en alguna oportunidad, que justamente desde ese sector, Customer Success, quieren que el cliente tenga éxito. Ellos van a entrenar a todo lo que es el equipo docente. Nosotros lo hacemos así, luego sugiéranos algunas oportunidades puntualmente, o si usted también lo hace así con algunas otras implementaciones, ¿verdad? Pero normalmente coordinamos una sesión, luego al mes coordinamos otra sesión donde se van evacuando las dudas y consultas que van surgiendo con el uso cotidiano de la plataforma, y a nivel semestral o a nivel trimestral también vamos analizando los indicadores, vamos definiendo lo que son los planes de acciones y vamos implementando un programa para luego medirlo una vez finalizado el semestre, ¿no? Además de toda este proceso de formación continua, y es continuo realmente porque la plataforma sufre cambios, digamos, es un organismo vivo, es online, hay nuevas actualizaciones que surgen también a partir de la retroalimentación de los docentes, directivos, padres de familia, alumnos, etcétera, que utilizan todo lo que es la plataforma. Además hay 3 webinars incluso que se dan de manera semanal, en distintos horarios, para principiantes, para avanzados y para administradores, donde cualquier persona va a poder ingresar, va a poder hacer las preguntas y va a poder despejar sus dudas. Pero lo más importante es ese apoyo técnico y emocional, incluso, que proporcionamos para acompañar a todo lo que son los directivos, ¿no? Claro. Me surge, y perdón que vuelvo un poco para atrás, me surgió una experiencia puntualmente con algunos profesores. Imagínense 2 grados, un cuarto A y un cuarto B. El cuarto A utiliza la plataforma, y quizás en el cuarto B tenemos esas resistencias que nos cuestan un poquitito más vencer, ¿no? Pero fueron los mismos alumnos, a partir de la experiencia de sus compañeritos en el otro grado, los que impulsaron la adopción de la tecnología por parte de este docente. Claro, y me encanta que lo digas porque además los alumnos muchas veces son disparadores del uso de la tecnología, ¿no? Yo tengo muchos profesores que son estos profesores que no les da pena reconocer que no son tan tecnológicos y que te acaban diciendo, si son los alumnos los que me acaban enseñando a mí. Y ahí se produce un intercambio muy interesante en el que el profesor es experto a lo mejor en la materia, pero no es tecnología, pero el alumno sí le puede ayudar con algunos temas tecnológicos, ¿no? Sin embargo, ha señalado 2 o 3 cosas que a mí me llaman mucho la atención, que fue de las cosas que más me gustó, por eso también me lancé a colaborar en este webinar con ustedes, ¿no? Es que esta rampa de consolidación está empinada, es dura, ¿no? Pero no quiere decir que la tengas que llevar solo. Entonces, el hecho de tener ese apoyo de los profesores, que no es solamente técnico, sino que es emocional, ¿no? Y que también es muchas veces de ideas para utilizarlo en clase, no necesariamente nada más de cómo utilizar la herramienta, sino de cómo al profesor le solucionas un problema. A eso que ustedes hacen, yo nada más añado el trabajo con los directivos, es decir, sí acompaño a los profesores recurrentemente, ¿no? Pero con los directivos sí es importante que ellos también entiendan la necesidad de esto. Voy a poner un ejemplo de una escuela que no voy a nombrar, ¿no? Pero estábamos en un pleno proceso de cambio, ¿no? Y se van de vacaciones, y regresando de vacaciones nos juntamos con los profesores. Y estábamos explicando qué estábamos haciendo y tal, y de repente una profesora, valiente, ¿no? Porque estaba allí la directora, levanta la mano y dice, es que yo no he podido hacer lo que ustedes estaban diciendo porque me vino a regañar el BDL, el prefecto, la persona que cuidaba los grupos, ¿no? Y nos quedamos así como que la vino a regañar. Pues sí, pues es que estábamos haciendo una actividad gamificada y vino el prefecto a decirme que no tenía control del grupo. Porque para él una clase es los niños sentados mirando al frente. Y claro, cuando esta profesora hizo una actividad gamificada donde los niños se la estaban pasando bien y estaban actuando como niños, ¿no? Pues claro, eso no tenía control de grupo, no estaban aprendiendo porque estaban disfrutando demasiado. Claro,
Cuando tú te juntas un poco con los directivos, cuando te juntas con los coordinadores y los alineas, estas cosas dejan de pasar. Entonces no es nada más la capacitación, sino es que esas posiciones intermedias, el director viene con muy buenas ideas, los profesores pueden tener muchas ganas, pero de repente el coordinador puede echarte para atrás un proceso de adopción o un proceso de innovación. Sería lo único que yo te añadiría y finalmente los profesores sí necesitan esa ayuda, sí necesitan ir de la mano, ir acompañado, porque generar ese hábito no es fácil, ¿no? Y regresar a lo anterior es relativamente sencillo. Creo que es importante la comunicación clara también, ¿no? Como para Ujú, poder también ubicar en el lugar que corresponde estas expectativas. ujú, Y no creer esto de que va a haber quizás un recurso o una tecnología que nos va a solucionar todos los problemas. claro. No, y además hay una parte importante que no es solamente la comunicación uno a uno, sino que es la comunicación masiva. Es decir, no solamente hay que explicarle a los profesores, también hay que explicarle a los padres de familia. Entonces, de repente, muchas veces queremos implementar la herramienta, pero, y esto es otra anécdota de otra escuela, ¿no? El, estábamos en un proceso de innovación educativa y la directora un viernes en la tarde manda un correo y dice, a partir del lunes a las 9 de la mañana, todo el mundo innovando. Literalmente, ¿eh? Y claro, llegó el lunes a las 9 de la mañana y nadie se puso a innovar porque no entendían ni a qué se referían ni cómo iba a hacerlo. Entonces, cuando abordamos un proceso como este, que además es un cambio fuerte, por lo menos para algunas materias, ¿no? También hay que empezar con un hito, es decir, qué queremos lograr y después, durante el camino, irlo celebrando, ¿no? En ese sentido, los datos ayudan mucho. Y una de las cosas que tienen plataformas como la suya es que tiene una cantidad de datos impresionante, ¿no? Es decir, tú puedes saber cómo ha mejorado el pensamiento matemático de un alumno después de un semestre y después de un año. Puedes saberlo después de unas pocas semanas y puedes saberlo al final. Y esos son motivos para celebrar dentro de una escuela. Y además, no solo nos encontramos con eso, ¿no? Plataformas como la suya, que están gamificadas, nos va a permitir que la celebración, si quieren, sea más divertida. Es decir, yo me imagino empezando un semestre con una herramienta y terminando con una maratón dentro de la escuela y invitando a la red de Ready a que pasado un par de semestres compitan varias escuelas de la red, ¿no? En ese sentido, juntar a los alumnos, celebrar esos maratones, jugar esos videojuegos que te están desarrollando el pensamiento matemático, compitiendo entre salones, en grupo, por escuela, son motivos de celebración. Y ahí tienes otra excusa para la comunicación. Es decir, no solamente estás comunicando que tiene que hacerlo, sino que estás comunicando los resultados, ¿no? Porque una de las cosas que nos encontramos es la resistencia al cambio de papás. ¿Cómo les ha ido a ustedes con la resistencia al cambio de los padres? Ha sido, pues, sobre todo, retomando, ¿no? La parte de que venían, ¿no? Apoyando a los niños en casa con las clases, con las materias, sobre todo en matemáticas, y nuevamente mencionan, bueno, ¿qué no se supone que ya los mandamos al colegio a aprender? ¿No se supone que ya no íbamos a trabajar a distancia? Entonces, la resistencia ha sido mucha, sobre todo también en el aspecto de que quieren evidencias, ¿no? Los Ujú, papás, sobre todo aquí en México, están muy conscientes de las evidencias tanto en el cuaderno, ¿no? El tener ujú, una serie de ejercicios llenados, e incluso si están utilizando algún libro, que el libro tenga un avance, ¿no? Y que vayan ujú, utilizando. Sin embargo, nosotros lo hacemos de una manera muy inmediata, ¿no? Porque dentro de las actividades tenemos evidencias de cómo los niños van avanzando, ¿no? Son ujú, informes que puede presentar directamente el profesor a los papás, o incluso la institución puede presentarlos a todo el colegio, y esto permite llevarnos grandes sorpresas, ¿no? Ha sido la realidad, algo muy sorprendente, que vemos que alumnos pasan muchísimo más tiempo practicando algunos ejercicios en Matific, tal cual si lo ujú, estuvieran utilizando en el cuaderno. Y esto es buenísimo porque pues nos permite darnos cuenta de algo que ni siquiera nosotros pensábamos, que los ujú, alumnos van a pasar inclusive más de una hora o incluso más tiempo que en la clase practicando. Y esto es ujú. magnífico, ¿no? Creo que son evidencias que nos explotan, ¿no? En estos procesos de revisión, y que nos permite saber
¿cuál ha sido el impacto, ¿no? ¿Tú qué te has encontrado, Kevin, en esas exploraciones con los colegios al encontrar datos o al revisar estos datos? Bien, bueno, lo primero es reafirmar esto que comentaba José de las distintas herramientas que nosotros tenemos. Eh, Incluso yo he tenido muy buenas experiencias con los padres de familia durante la pandemia, ¿no? Porque nosotros trabajamos muchas veces con esta idea de lo que es la ansiedad matemática, ¿no? Procesos emocionales que intervienen a la hora de tener que realizar un cálculo, que no solo los tenemos de chicos, sino también que los tenemos desde adultos, ¿verdad? Entonces, un padre en la pandemia tratando de enseñar matemáticas a su hijo, la verdad que con Matific le cambió la cara completamente, ¿no? No, porque Porque él ya primero, sufría cuando era alumno, imagínate ahora explicando. claro, o sea, doble sufrimiento, ¿no? Pero, de nuevo, es esa, como que evocamos ese momento cuando éramos chicos y nos hacían pasar al pizarrón a resolver un ejercicio que no sabíamos muy bien para qué servía, una fórmula que solo nos pedían que memoricemos, como las tablas de multiplicar. Pero en cambio, cuando vos estos conceptos matemáticos los ponés en situaciones de la vida real, cobra mucho más sentido, ¿verdad? Porque es la matemática que nos sirve. Si vamos a hablar de porcentajes, hablemos de descuentos en una tienda. Hablemos de cuánto me puedo ahorrar si me compro 2 celulares al precio de uno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, justo en la pandemia y en relación a los padres, ha sido un gran aliado, digamos, no solo de los docentes, sino también de los padres también, que en algunos momentos, sobre todo los momentos más intensos de la pandemia, muchas veces tuvieron que cumplir ese doble rol, ¿verdad? Claro. Y ahí es muy interesante esto que señalas, porque muchas veces el repetir continuamente, o sea, esto que nos hacían en la escuela, que nos daban un cuaderno y al día siguiente había que llevar 27.584 restas, ¿no? Y no sé cuántas sumas, ¿no? Al final eso no desarrolla el pensamiento matemático. O sea, y yo no sé ustedes, pero por ejemplo, yo nunca era un alumno modesto en matemáticas, luego en la carrera se me dio muy bien la lógica, ¿no? Pero realmente yo nunca he utilizado en la vida una raíz de 2. Mm. Sin embargo, el pensamiento matemático para desarrollar una raíz de 2 es algo que he utilizado continuamente, ¿no? Cuando llegué a la parte de lógica y filosofía se me dio muy bien. Entonces, desarrollar el pensamiento matemático sin hacerlo de una manera repetitiva, ¿no? Nos va a llevar a tener otras habilidades que son las que se necesitan. Aquí voy a hacerles una pregunta, pero se lo voy a preguntar también a los asistentes. Escríbanme en el chat qué aprendieron ustedes en la primaria, en básica, si nos están viendo desde el Cono Sur. Digo, ustedes sí respóndanme de viva voz, pero Alfonso, Amparo, Fernando, Guadalupe, Lucas, Nilva, Patricia, hay dos Patricia, Rocío, Soledad. Cuéntenme, ¿ustedes qué aprendieron en la primaria? Una cosa, una sola cosa, ¿vale? Pónganla lo más rápido todas las veces para no ir viendo. Kevin, ¿tú qué aprendiste durante la primaria? Así me decís una cosa, te digo un par de libros que me ha tocado leer y te digo análisis sintáctico. Análisis sintáctico, ¿no? Tú saliste de la primaria aprendiendo análisis sintáctico. ¿Tú, Daniel? Exactamente. Bueno, yo recuerdo mucho pi, 3.1416, creo que es algo que nos acordamos mucho. Pi, o sea, sí me acuerdo mucho de la clase de pi y justo fue una experiencia algo curiosa porque pues alrededor de querer buscar siempre, ¿no? El resultado final, llegamos a la conclusión de que es infinito, ¿no? Y pareciera que no. Hasta hace unos años, ¿no? Que se llegó a una conclusión diferente, pero siempre fue ese lo que recuerdo, pi efectivamente. Muy bien. Mira, fíjate que aquí nos está diciendo Soledad, multiplicar y dividir, y otra persona no alcanzó a verlo. Pero bueno, fíjate que cada uno de ustedes ha dicho algo diferente, ¿no? Es decir, Kevin dijo el análisis sintáctico, tú dijiste el número pi, Soledad dijo multiplicar y dividir, y estoy seguro de que si pudiéramos ver la respuesta de todos los que nos están viendo en el internet en este momento, cada uno de ustedes diría algo completamente diferente. Y esto tiene que ver con una cosa muy sencilla. Miren, yo me di cuenta hace un par de años, hice un test tipo esto de sabes más que un alumno de primaria, ¿no?
Y lo respondí, y lo respondí bien, eso es lo de menos, no podía haberlo respondido mal, ¿no? Pero lo importante no era que lo respondiera muy bien o muy mal, sino que me di cuenta que todas esas cosas que yo había respondido, las aprendí ya grande. Y generalmente por libros que yo había leído por gusto, ¿no? Yo había aprendido en la primaria temas de historia, ¿no? O temas de lengua, sino cosas que yo había desarrollado después. Y eso tiene que ver con que lo que recordamos de la primaria es aquellas cosas que hicimos con emoción. Lo que verdaderamente aprendimos en la primaria fue a desarrollarnos como personas, ¿no? Lo que verdaderamente aprendimos en la primaria fue que lo que pasaba en el patio más que lo que pasaba en el salón de clases, ¿no? Ahí están diciendo habilitan el chat, ¿no? El, si tú no recuerdas algo, si tú no aprendes con emoción, muy probablemente lo vas a olvidar. Y cuando hago esta pregunta, muchas personas no responden lo que aprendieron en la primaria, sino lo que creen que deberían haber aprendido en la primaria, porque es una pregunta incómoda, porque la verdad nadie se acuerda de qué aprendió en segundo de primaria, ¿no? Sino que son las bases con las que uno se va a desempeñar luego en la vida. En este sentido, yo siempre les digo a los profesores, no se preocupen de si el alumno rellena o no tantos cuadernos, preocúpate si adquirió el suficiente conocimiento para llegar al siguiente nivel, para seguir creciendo, para seguir avanzando como persona. Y aquí es donde muchas herramientas gamificadas no nos están dando a lo mejor lo que uno espera, no están cubriendo la expectativa del papá, pero sí está cubriendo el desarrollo del alumno. Les voy a poner otro ejemplo. Me tocó trabajar con una escuela que fue una de las mejores experiencias de mi vida, en la Sierra Norte de Puebla. Creo que, Daniel, tú sí la conoces, ¿no? Pero Kevin, tú que estás un poquito más al sur, es un lugar precioso, pero para recorrer un camino que en línea recta te tardarías 20 minutos, aquí te puedes echar 1 hora y media, porque está en mitad de la sierra, está intrincada, 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 moviéndote. Era una escuela que no tenía internet y era una escuela de primaria. Estábamos ya de acuerdo, la directora de la escuela y la supervisora escolar, ¿vale? Y íbamos a implementar el desarrollo de habilidades por proyectos, ¿de acuerdo? Y de aprendizaje por proyecto. Entonces se les explicó que no se preocuparan tanto de la lectoescritura, que no se les iban a aplicar los mismos exámenes al final, que ya entendíamos que era un proceso nuevo, ¿no? Entonces estuve 1 año yendo mes con mes, acompañándolos, ¿no? Y sobre todo hasta mitad del primer trimestre, los profesores se escondían para darles clases de lengua y de matemáticas de la manera antigua, porque decían, ¿cómo van a salir de aquí sin saber leer y escribir? ¿Cómo van a salir de aquí sin saber matemáticas? ¿No? Si esto es como lo básico. Cuando al final del primer trimestre hicieron una feria de ciencias los alumnos de primaria, ¿no? Descubrieron que tenían mucho más conocimiento y muchas más habilidades, ¿no? Tengo una profesora grabada contando de una manera maravillosa cómo los alumnos, por ejemplo, descubrieron que había un taquero que era calvo. Y entonces decían, no, 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 no es calvo, tiene alopecia. Y entonces ellos inventaron con remedios de allí de la Caseros de la Tierra una pomada para la calvicie. Pero luego tenían que explicarla cómo funcionaba, ¿no? O cómo, por ejemplo, hicieron un shampoo y tenían que irlo desarrollando, ¿no? Cuando llegaron los papás y vieron alumnos de primaria cómo se desarrollaban, cómo hablaban, cómo habían solucionado problemas, cómo habían resuelto, ¿no? Habían descubierto que tenían muchas otras habilidades que no necesariamente tenían que ver con eso. Pasado ese primer semestre, era curioso que, por ejemplo, si un profesor llegaba tarde, los alumnos ya estaban en el salón de clase trabajando. Y estaban todos sentaditos, no callados, porque estaban trabajando entre ellos, ¿no? Pero imagínate a los alumnos de primaria que en lugar de ponerse a jugar, se metían en el salón y iban trabajando, ¿no? Así desarrollaron ese tipo de habilidades y además, cuando acabó el semestre, tuvieron los mismos niveles de lengua y de matemáticas que el año anterior, sin hubiera hecho todo ese hincapié que se hizo en una metodología antigua, ¿no? Finalmente, conjuntar el conocimiento con la emoción tiene muchos mejores resultados que nada más el enseñarlo de una manera aburrida o de una manera que pueda ser dura, ¿no? En su caso, bueno, yo estoy deseando que me cuenten aquí, ¿no? ¿A ustedes cómo les ha ido con eso? Porque si algo tiene Matifi es que es muy divertido. Es nuestro gran valor agregado, digamos, a todo lo que es la matemática, ¿no? Como quizás mencioné al inicio. Por siempre fue una materia
Bueno, como vos lo mencionaste, José, la imagen Ujú, esa del profesor exponiendo un ujú, teorema, incitándonos a memorizar las tablas de multiplicar, la fórmula X, Y o Z, y la ujú, verdad que le cambia la cara a la matemática. La matemática no es para unos pocos, como quizás nos hicieron creer, para aquellos pocos que están tocados por una especie de varita mágica, que entienden a la perfección la matemática, mientras que a otros nos cuesta un poquitito más, ¿verdad? Tuvo mucho que ver puntualmente con la manera en la cual se enseñó, y realmente tiene mucho potencial para, para que la matemática sea divertida, mucho más ujú. potencial que cualquiera de las otras materias, ¿verdad? Así que ese fue un poco, digamos, nuestro gran aporte a lo que es esta situación, específicamente con lo que es la matemática, poder darle vida, sobre todo. Es un poco una expresión que a mí me gusta usar, y no esas letras y números en el pizarrón que mucho no nos explican, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, da para largo el tema. Ya estamos a casi a unos 5 minutos de finalizar, y se me pasó volando, la verdad, todo lo que es este encuentro. Eh, Totalmente. Sí. Muchísimas gracias, José Antonio. La verdad es que creo que con todo lo que nos has aportado, llegamos a muy, pues a puntos, ¿no? Que convergen. Al final del día, la comunicación clara, como mencionaba Kevin, y sobre todo generar estas redes de apoyo, donde todos no solamente aprendamos mejor, sino también sepamos cómo solicitar ayuda y, por supuesto, ¿no? Entablar este proceso de adopción en cuanto a nuevas tecnologías, creo que es bastante completo al momento, pues, de hacerlo notar. Ujú. Bueno, y desde aquí yo les diría, además, metamos un componente de gamificación no solamente en las aulas, sino también entre las escuelas. Es decir, ya sabemos que es divertido, ya sabemos que funciona, ya sabemos cómo mejora, ¿no? Desde Ready, yo quiero invitar a todos los que nos están viendo a que no solamente lo hagan dentro de las escuelas, sino entre las escuelas, ¿no? Es decir, me encantaría muy próximamente ver unas Olimpiadas de Matemáticas a través de Matifi dentro de la red de Ready, ¿no? Entonces, sería muy interesante que nuestros propios directores no solamente tuvieran la oportunidad de probarlo, sino que tuvieran la oportunidad de probar sus escuelas a través de este tipo de herramientas, ¿no? Perfecto, lo vamos a hacer, José. Bueno, invitamos a todos a que se sumen a Ready, a que investiguen la web y lo que está haciendo José con el resto de la red. E invitamos todos también a que se puedan sumar a Matific. Acá van a ver un código QR donde van a poder rellenar los datos y acceder puntualmente a lo que es la prueba gratuita. Matific es un universo que incluye personajes, una historia, narrativa, avatars que nosotros podemos personalizar, premios que podemos ganar, y por supuesto, esta idea de colaboración, y van a ser los primeros en enterarse de cuándo van a ser las próximas Olimpiadas, que es realmente, digamos, un momento muy lindo del año. Los vamos a acompañar, como estuvimos mencionando aquí con José, vamos a ir juntos de la mano para lograr los objetivos académicos que nos proponemos. Nos pueden escribir, pueden escanear ahí el código QR y ya van a estar en contacto con nosotros. De mi parte, José, agradecerte por tu tiempo. Bueno, naturalmente también a Dani igualmente. Y de mi parte ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Me llevo mucho. Pero da para largo el tema. Y Claro que bueno, sí. podríamos seguir aquí mucho rato. Al revés, muchísimas gracias a ti, Kevin. Y tú, Daniel, discúlpame que te interrumpí. No, 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 para nada. Muchísimas gracias, José Antonio. De veras es una gran aportación que nos das y esperamos tenerte cerca para seguir obviamente compartiendo todo lo que has experimentado a lo largo de estos años en las implementaciones con algunas instituciones. Claro que sí, con mucho gusto. Que la pasen bien.